Módulo 1. Patrones de la comunicación científica. Punto número 3. El índice de investigación original. El índice de investigación original se obtiene al dividir el número de artículos originales más las comunicaciones cortas entre el total de publicaciones en una revista científica. Esto puede evaluarse por cada año o por cada número de la revista. Se considera que una revista tiene una producción científica adecuada si el índice de investigación original es mayor de 0,5. Sin embargo, algunas bases de datos exigen a las revistas índices de investigación original superior a 0,65. La investigación original es una publicación primaria. Esto quiere decir que existen diferentes tipos de publicación según la originalidad de la información que encontramos en su contenido. Veamos. Publicación primaria es la que presenta por primera vez hallazgos científicos o no científicos. Dentro de la publicación científica tenemos a las observaciones de laboratorio, transcripciones de experimentos, observaciones de campo, encuestas, censos. Y dentro de la publicación primaria no científica encontramos transcripciones jurídicas, decretos legislativos, hechos históricos, novelas literarias, etc. Su característica común es que ofrecen por primera vez una interpretación teórica, incrementando o reestructurando los conocimientos en un determinado campo del conocimiento. Aquí podemos incluir las publicaciones periódicas de las diferentes disciplinas académicas. La publicación secundaria tiene como finalidad hacer generalizaciones, interpretaciones, análisis o síntesis de la información primaria. La opinión de un investigador sobre un artículo original se considera publicación secundaria. Las cartas al editor entran perfectamente en este rubro. La publicación científica secundaria que se realiza fuera de las revistas científicas generalmente son los libros de contenido académico, presentando por un lado comentarios y análisis y por otro lado tratando de proporcionar una visión resumida del conocimiento disponible sobre una materia. La publicación terciaria corresponde a las compilaciones de publicaciones primarias y secundarias. El ejemplo que podemos mencionar son las enciclopedias, como la Wikipedia, autodefinida como publicación no primaria, y ese es su primer principio, al mismo que se le añade otros dos: neutralidad, que puede interpretarse como objetividad, y verificabilidad por referencias que amerita cada artículo. Estos tres principios están íntimamente relacionados y son requisito para considerar información de calidad a otras fuentes terciarias. Ejemplos adicionales de fuentes terciarias que podemos mencionar son las bibliografías, catálogos de biblioteca, etc. La publicación terciaria es muy sintética, trata de condensar al máximo la información. La cantidad de información que contiene tiende a ser la máxima posible en función del tamaño de la obra en su conjunto. Por esto no le hacen concesiones a la legibilidad como al tamaño de la letra. Tienen múltiples autores, pudiendo llegar en número a decenas, incluso a centenares. ¿Y dónde se ubican los libros? Los libros pueden ser publicaciones primarias, secundarias, terciarias o una mezcla de ellos. Como ejemplo, veamos un libro de metodología de la investigación. Puede ser publicación primaria si plantea, por ejemplo, nuevos conceptos de taxonomía. Es decir, literalmente hace metodología, ciencia del método. Puede ser publicación secundaria si compila los conceptos propuestos por otros autores originales, los integra, los explica, los analiza y los ordena de manera lógica y requiere de referencias bibliográficas primarias. Puede ser publicación terciaria si busca compendiar todo lo publicado hasta este momento, no hace razonamientos ni análisis de la información.
La cantidad de información es la máxima posible y por supuesto tiene múltiples autores. El artículo original o paper. Se trata de una publicación primaria, una contribución inédita, es decir, que se publica por primera vez. Es la publicación original por excelencia y se refiere al informe escrito y publicado que describe resultados de una investigación empírica, fáctica o cuantitativa. Es el prototipo de artículo científico, de manera que cuando decimos artículo, nos estamos refiriendo al artículo original. En ciencias también se le conoce como reporte de estudio empírico. Todas las revistas científicas tienen una sección amplia y dedicada a publicar artículos originales y constituye la mayor fuente de información científica del mundo. En inglés, el término paper se utiliza para hacer referencia tanto al artículo científico como a una ponencia presentada en un congreso. No debe quedar duda que cuando hablamos de un artículo original, hablamos de una publicación primaria y que para ello es necesario haber realizado una investigación previamente. La investigación original o el artículo original requiere de haber utilizado el método científico, para lo cual se exige que en su interior pueda ubicarse claramente los siguientes elementos: introducción, métodos, resultados y discusión. El artículo científico es un texto de carácter académico y requiere del cumplimiento de normas específicas tanto en su estructura como en su contenido. Estos requerimientos están determinados por el público objetivo y por el medio de divulgación. El artículo científico es un medio de comunicación que cubre todos los temas relacionados con la investigación en los diversos campos del conocimiento. Ello exige un vocabulario especializado y el tono formal en que se escribe para facilitar su comprensión. Suelen ocupar una media de 4 a 5 páginas de una revista. Esto en un manuscrito puede corresponder a 12 páginas a doble espacio. Se acompaña de gráficos y tablas y en algunos casos excepcionales de fotografías y dibujos. El número de páginas, que es 4 o 5, depende de la revista y del campo de investigación, y es que puede fácilmente llegar a ser 80 páginas, como en las matemáticas o en la informática. De ahí la importancia de leer las instrucciones para el autor. En un artículo original debemos ubicar claramente los siguientes elementos: introducción, métodos, resultados y discusión. Pero no son los únicos formalismos que se exigen en su estructura, de manera que los vamos a presentar en su anatomía en 3 partes. Primera parte: título, autores, institución, resumen y palabras clave. Título: a diferencia de una tesis, aquí la regla de las 15 palabras es estricta. Más adelante veremos cómo adaptar nuestro título a esta exigente y poco razonable regla. El título debe describir el contenido del artículo en forma clara, exacta y concisa. Existen otras reglas adicionales como evitar subtítulos, siglas, sobreexplicaciones, que sí son bastante razonables. Autores. Hasta hace poco se aceptaba hasta un máximo de 6, pero como todo reglamento dinámico, esto ha cambiado. En todo caso, siempre es mejor asegurarse cumpliendo las reglas actualizadas de cada revista. Se colocan según el orden de importancia de su contribución a la investigación, considerándose el primero como autor principal. Se debe excluir colaboradores ocasionales o aquellos que solo facilitaron el desarrollo de la investigación. Institución. Identificar a la institución o instituciones donde se realizó la investigación. Incluir los datos que permitan la correspondencia con los autores o la institución. Debajo del nombre de los autores se escribe la institución donde se realiza la investigación, así también su dirección física y dirección de correo electrónico, si es que está disponible. Resumen y palabras clave. El resumen consiste en un solo párrafo, puede ser estructurado y no estructurado.
Es estructurado si cuenta con subtítulos para sus contenidos que son objetivos, métodos, resultados y conclusión. Y es no estructurado si tiene los mismos contenidos pero no lleva los subtítulos. El resumen identifica de forma rápida y exacta el contenido del artículo. La longitud también tiene una regla y esta no debe superar las 250 palabras. No lleva citas bibliográficas ni referencias a tablas o figuras. Las palabras clave son una serie de 4 u 8 palabras o términos más significativos del artículo, que se colocan en orden alfabético y van exactamente después del resumen. En la segunda parte tenemos el formato IMRD de introducción, métodos, resultados y discusión. Introducción. Explica cuál es el problema, o lo que es lo mismo define la línea de investigación e identifica el propósito del estudio. Revisa los antecedentes investigativos para aclarar lo que se sabe antes de emprender la investigación. Los antecedentes deben ser suficientes para comprender y evaluar los resultados del estudio sin la necesidad de consultar publicaciones adicionales. Al final debe indicarse el objetivo u objetivos del estudio y en caso de haber una hipótesis debe presentarse el fundamento racional de la misma. Métodos. La esencia del trabajo científico consiste en hacer observaciones que puedan ser replicadas por otros investigadores y este es el lugar perfecto para demostrarlo. La sección de métodos también incluye los materiales utilizados para llevar a cabo la investigación. Presentar la descripción según la secuencia que se siguió en la investigación, diseño de la investigación, variables analíticas, técnicas de muestreo, instrumentos de medición, recolección de datos, control de sesgos y análisis estadístico. Resultados. Aquí se mencionan los hallazgos utilizando el medio de presentación más comunicativo, preferentemente en texto redactado en pasado. Esta es la forma más rápida y eficiente de presentar pocos datos. Las tablas y las gráficas deben ser autoexplicativas. Las tablas para presentar datos precisos y repetitivos y los gráficos son ideales para presentar tendencias o patrones. Los resultados deben contener los detalles necesarios para solventar las conclusiones. Discusión. Analiza las relaciones entre los hechos observados e interpreta los resultados de procedimientos estadísticos. Extrae inferencias, busca similitudes y diferencias con los resultados de otros autores. Sugiere caminos para continuar la línea de investigación. El autor emite opiniones que pueden ser subjetivas y propias, de manera que debe intentar ser lo más neutral posible y, por supuesto, un experto en la línea de investigación. Tercera parte, agradecimientos. Reconocer la colaboración de personas o instituciones que viabilizaron el desarrollo de la investigación. Pueden ser otros investigadores que participaron en el desarrollo del estudio, pero que no cumplen los criterios para ser considerados autores. Referencias bibliográficas. Aparecen según el orden en el que se mencionan a lo largo del contenido del artículo y solo si realmente se hace referencia a ellos en el cuerpo del trabajo. Este orden corresponde al estilo de Vancouver, sin embargo es posible que se requiera un estilo diferente según la revista a la cual nos remitamos. Debemos remarcar que no se deben incluir referencias no consultadas por el autor. Es importante aclarar que todos los artículos originales son sometidos a revisión por pares o árbitros. A ello debemos sumarles las revisiones cortas, los reportes de casos y los artículos de revisión. Otro tipo de contenidos que no son sometidos a este arbitraje son las cartas al editor y el artículo editorial. La comunicación corta o short paper, conocido también como artículo original breve, reporte breve, etc. Sirve para comunicar o dar a conocer resultados de un estudio o solo una parte del estudio. Se trata de una publicación primaria porque utiliza el método científico. Puede que la revista considere que no debe figurar como artículo original,
pues representa investigación preliminar o cuenta con conclusiones aún no definitivas. Son descripciones cortas de importantes hallazgos en investigación. Pueden seguir una vía más rápida de publicación porque se consideran urgentes, o debido al formato de las revistas por razones de espacio, se presenta de manera resumida. La estructura de este tipo de artículos es la misma que un artículo original, solo que la cantidad de información presentada es reducida. El artículo corto varía la cantidad máxima de caracteres que se puede incluir en cada revista. En un artículo de este tipo podemos encontrar entre 750 y 2000 palabras. El artículo de revisión o review. Revisar es controlar, cotejar o analizar la investigación realizada. La revisión busca sintetizar los resultados y conclusiones de 2 o más publicaciones sobre un determinado tema. Se trata de una revisión de algún tema específico sobre la literatura científica hallada hasta el momento en que se publica el artículo. Es un informe compacto y sintético de todos los conocimientos publicados hasta el momento de su publicación. Si se prepara por invitación del comité editorial, no son sometidos a la revisión por pares. Y dada la diversidad de definiciones sobre el artículo de revisión, podemos identificar 2 fases en su evaluación. El artículo de reseña, la fase heurística. Denominados también como artículos de reseña o estados del arte. Es considerado como una investigación original pero realizada en una biblioteca. Es el predecesor de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Son evaluaciones críticas acerca de estudios e investigaciones ya publicadas. Al organizar, integrar y evaluar el material previamente publicado, el autor de este tipo de artículos considera el avance de la investigación para abordar con claridad un problema actual. Cualquiera puede hacer un artículo de reseña puesto que hay un método. Artículos teóricos, fase hermenéutica. El autor presenta una nueva teoría luego de analizar y depurar los conocimientos encontrados. Se basa en la investigación existente para promover los avances de una teoría. Para ser considerado como autor de un tema de revisión, es necesario que el autor tenga mucha experiencia teórica y práctica en su línea de investigación. Por lo general, estos artículos son pedidos por la misma revista a algún autor destacado en la línea de investigación. Con el artículo se logra afinar los constructos teóricos o presentar una nueva teoría, analizar una teoría existente señalando sus fallas, inconsistencias o demostrando las ventajas de una nueva. Es decir, se examina la consistencia interna y la validez de un constructo teórico. En los artículos teóricos únicamente se citan artículos originales cuando estos contribuyen a dar el soporte al constructo teórico. Estudio de caso o casos. Este artículo es bastante popular en publicaciones de revistas científicas en ciencias de la salud. Se le conoce también como nota clínica. En ellos se reportan los resultados obtenidos al trabajar con una sola unidad de estudio, ya sea un individuo, un grupo, una comunidad o una organización. En los estudios de caso se indica el problema estudiado, los medios utilizados para resolver el problema, las aplicaciones clínicas o cuestiones teóricas requeridas para la solución de la problemática estudiada. Son también estudios de caso las experiencias en las que una organización nos habla de su estrategia exitosa en el ámbito empresarial. Estos artículos también se someten al proceso de revisión por pares. Cartas al editor. La comunicación entre el comité editor y los lectores se viabiliza mediante las cartas al editor. Este documento se emite para realizar comentarios u objeciones relativas a artículos publicados en una revista. Se publican con el objetivo de permitir el intercambio de conocimientos y experiencias también entre los lectores de una publicación. Permite una reflexión objetiva sobre temas concretos para expresar opiniones a favor o en contra de determinados artículos publicados.
para comunicar hallazgos concretos o presentar casos clínicos con un máximo de 60 líneas de texto.